El día amaneció con un silencio denso en la promesa, como si cada rincón del palacio presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Manuel despertó antes de que la luz invadiera su habitación. Permaneció unos minutos en la penumbra, con los ojos abiertos, repasando en su mente todo lo que se había convertido en su vida durante los últimos meses. La empresa de motores de avión, la tensión con su padre, la desconfianza que se había enraizado en su corazón como una enredadera imposible de arrancar. Y, sobre todo, Enora. Su recuerdo era como una espina que no se decidía a cicatrizar. Se incorporó despacio, intentando convencerse de que aquel día sería igual que cualquier otro. Pero una parte de él sabía que no era cierto. Algo en su instinto le decía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría muchas cosas. Cuando se asomó al pasillo, el palacio respiraba su rutina habitual. El ir y venir de criados, el murmullo de conversaciones que se apagaban al verlo pasar. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, latía una tensión que parecía envolverlo todo. Mientras descendía las escaleras, recordó la conversación que había tenido con su padre la noche anterior. Le había confesado lo que Leocadia había hecho con su empresa. El modo en que ella se las ingenió para arrebatarle el máximo poder. Aún recordaba el sabor amargo de la humillación, la certeza de que, por mucho que se esforzara, siempre habría alguien dispuesto a despojarlo de lo que más le importaba. Cuando llegó al vestíbulo, su mirada se cruzó con la de Catalina, que hablaba con Martina en un rincón. Ambas se interrumpieron al verlo. Durante un segundo, Manuel pensó que tal vez su propia incertidumbre no era tan distinta de la que consumía a esas dos mujeres. Cada uno luchaba por lo que creía suyo. Cada uno se debatía entre la lealtad y el orgullo. Sin decir nada, continuó su camino hacia el hangar. Necesitaba ver con sus propios ojos que todo estaba en orden. A medida que avanzaba, su respiración se volvía más pesada, porque lo que temía no era el desorden, sino la confirmación de algo que ya sospechaba. Que su autoridad era apenas un espejismo. Cuando empujó la puerta, el frío del lugar le recibió con un escalofrío. Recorrió con la mirada cada estante, cada herramienta, cada boceto. Y entonces, vio lo que lo dejó sin aliento. Sobre la mesa central, perfectamente alineados, se acumulaban planos que no recordaba haber aprobado. Bocetos llenos de anotaciones que no le pertenecían. Y, sobre todo, una propuesta de mejora que reconoció de inmediato como una de las ideas que Enora había mencionado tiempo atrás. Durante unos segundos, se quedó inmóvil. Era como si todo su cuerpo se negara a procesar lo que tenía ante los ojos. Fue entonces cuando escuchó pasos a su espalda. Se giró despacio. Toño estaba allí, con un gesto que era mitad culpable, mitad resignado. Manuel, empezó a decir, pero él levantó una mano, exigiendo silencio. Caminó hasta la mesa y tomó el primer plano. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía delatar su agitación. ¿Esto qué es?, preguntó con un tono que apenas logró mantener sereno. Toño tragó saliva. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando. ¿Hemos?, repitió Manuel, sin apartar la mirada. Toño cerró los ojos un instante. Enora y yo. La frase quedó suspendida en el aire, tan contundente que parecía un golpe físico. Manuel apretó los labios. Durante un segundo, pensó que perdería la compostura, pero se obligó a inspirar despacio, a controlar la ira que le subía por la garganta como un incendio. ¿Quieres decir que después de que yo le prohibiera volver aquí, tú decidiste que sabías más que yo? La voz se le quebró, no solo por la indignación, sino por algo más profundo. La sensación de haber sido traicionado no por un enemigo, sino por alguien en quien había confiado. Toño bajó la mirada. No fue así, murmuró. Ella solo quería terminar lo que empezó. Y yo pensé que si la ayudaba, no haría daño a nadie. Manuel soltó una carcajada amarga. ¿No hacer daño?, repitió. ¿Tienes idea de lo que significa desobedecer mis órdenes? ¿Tienes idea de lo que significa burlarte de mi confianza? Toño levantó la vista entonces, y por primera vez sus ojos reflejaron algo más que vergüenza. Sí, dijo con voz firme, pero también sé que lo que hemos hecho puede salvar esta empresa. Durante un instante, el silencio se hizo tan profundo que Manuel creyó que se ahogaría en él. Porque sabía que Toño decía la verdad. Bastaba con mirar los planos para reconocer el talento que latía en cada línea. La claridad de ideas que él mismo había admirado en Enora antes de que todo se torciera. Y eso era lo que más le dolía. Que la persona que más lo había herido era también la única capaz de darle una oportunidad de éxito. Mientras sus dedos temblaban sobre los papeles, comprendió que se encontraba ante una encrucijada que no había previsto.
En otro rincón del palacio, Catalina y Martina mantenían una conversación que pronto degeneró en reproche. Martina agitaba la mano con un gesto exasperado. «No puedes esperar que me quede al margen mientras decides por todos», espetó. Catalina inspiró con paciencia forzada. «No se trata de decidir por nadie», replicó. «Se trata de mantener el orden que mi padre espera». Martina se echó a reír con una amargura que delataba cuántas heridas acumulaban. «El orden que tu padre espera, o el control que tú quieres». La frase quedó en el aire, tan afilada que ninguna se atrevió a rebatirla de inmediato. Mientras tanto, Lope se deslizaba por un pasillo de la casa de los duques de Carril. Sus pasos eran sigilosos, pero su corazón martilleaba con un ritmo imposible de acallar. Estaba revisando un armario donde sospechaba que se guardaban documentos importantes cuando escuchó un carraspeo a su espalda. Se giró con un sobresalto. Jacinto, el secretario, lo miraba con una ceja arqueada. «¿Se puede saber qué hace aquí?», preguntó con un tono más cansado que indignado. Lope buscó una respuesta, pero el miedo le encogió la garganta. Fue entonces cuando Amalia apareció de pronto en el umbral. «Jacinto», dijo con una calma que parecía ensayada. «Necesito a este hombre para que me ayude con unas cajas en la despensa». Jacinto parpadeó, confundido por la intervención. Durante unos segundos, pareció debatirse entre aceptar aquella excusa o indagar más. Finalmente, con un suspiro, se apartó del paso. «Bien, pero que no vuelva a merodear por aquí». Lope se inclinó en un gesto agradecido que apenas logró sostener. Cuando Amalia lo tomó del brazo para guiarlo fuera, su respiración era un hilo tembloroso. Mientras Amalia guiaba a Lope por el pasillo lateral, él sentía un sudor frío recorriéndole la espalda. Cada paso que daba le parecía un pequeño triunfo sobre el miedo. Cuando por fin se detuvieron junto a una puerta discreta, ella lo soltó con un gesto que mezclaba exasperación y comprensión. «¿Quieres que te descubran?», preguntó con un susurro cargado de reproche. Lope apartó la mirada. «No tenía elección», murmuró. Amalia suspiró con cansancio. «Siempre hay elección», replicó. «Pero ahora ya no importa. Vuelve a tu puesto y no te muevas de allí hasta que te llamen». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Lope se quedó unos segundos con la respiración contenida antes de apoyarse contra la pared. Sentía que cada mentira que había pronunciado se acumulaba en su conciencia como una deuda imposible de saldar. Mientras tanto, en el hangar de la promesa, Manuel seguía contemplando los planos que Toño había dejado sobre la mesa. Cada línea dibujada era un recordatorio de todo lo que Enora representaba: talento, determinación, y una desobediencia que hería su orgullo más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Cuando alzó la vista, Toño continuaba allí, aguardando con un respeto silencioso que resultaba casi humillante. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente con voz áspera. Toño respiró hondo. «Porque sabía que no me dejarías escucharla. Y porque, aunque te cueste creerlo, no quería perjudicarte». Manuel se pasó una mano por el rostro. Parte de él deseaba gritar, volcar toda la frustración que le abrasaba el pecho. Pero otra parte comprendía que nada sería tan sencillo como elegir entre el resentimiento y la gratitud. El silencio entre ambos se prolongó hasta que Toño se atrevió a alzar la voz de nuevo. «Míralo bien, Manuel, si dejas a un lado quién lo ha hecho, si solo miras el valor de lo que tenemos delante. ¿Qué ves?». La pregunta le golpeó con más fuerza que cualquier reproche. Porque sabía la respuesta, aunque no quisiera admitirla. Veía posibilidades, veía el futuro de su empresa. Veía una oportunidad de recuperar el prestigio que Leocadia y sus artimañas le habían arrebatado. Y, sobre todo, veía el talento de Enora, ese que tanto admiró antes de que la desconfianza creciera como una grieta imposible de sellar. Mientras tanto, en la galería donde Catalina y Martina discutían, la tensión había escalado hasta un punto de no retorno. «Si tanto te incomoda mi presencia aquí, dímelo de una vez», espetó Martina con los ojos encendidos. Catalina inspiró despacio, intentando recobrar la calma. «No es tu presencia lo que me incomoda», replicó. «Es tu forma de despreciar todo lo que hemos construido». Martina soltó una carcajada amarga. «¿Lo que habéis construido o lo que has decidido imponer?». Durante un instante, ambas se miraron en silencio. Fue una mirada cargada de recuerdos compartidos y resentimientos nunca resueltos. Catalina sintió que las palabras se le atragantaban, porque en el fondo, por debajo de todas las disputas, seguía queriendo a su prima. Pero también sabía que no podía permitir que su debilidad se confundiera con su misión. Mientras tanto, Lope regresaba a la pequeña despensa que le habían asignado como puesto provisional.
Cada paso le costaba más que el anterior. El alivio de haber escapado por un momento se mezclaba con la certeza de que no podría sostener aquella farsa mucho más tiempo. Cuando se sentó en un taburete junto a las cajas, se llevó una mano al pecho. Su respiración era entrecortada. No temía solo ser descubierto. Temía, sobre todo, el momento en que tendría que confesar que toda su misión se basaba en mentiras que ya ni él sabía justificar. En el hangar, Manuel volvió a repasar los planos con el corazón encogido. ¿Dónde está Enora ahora?, preguntó finalmente, sin alzar la vista. Toño vaciló un segundo. No lo sé. Cuando terminamos este proyecto, se marchó. Dijo que tú no querrías verla. La frase le cayó como un peso en el estómago. Porque era cierta, porque él mismo se lo había dicho. Si vuelve a cruzar esa puerta, será la última vez, le había advertido. Y ahora que sus ideas demostraban su valía, se preguntaba si había sido justo. Si su orgullo herido no le había nublado el juicio más de lo que estaba dispuesto a admitir. Toño tragó saliva antes de añadir en voz baja. No busco que me perdones. Ni que la perdones a ella. Pero tienes derecho a saber la verdad. Manuel se quedó muy quieto, como si temiera que cualquier movimiento le hiciera perder el frágil control que sostenía. Porque en ese momento, comprendía que la decisión que estaba a punto de tomar no era solo profesional. Era una declaración de quién era y de qué estaba dispuesto a sacrificar para preservar su dignidad. Mientras tanto, en el ala donde se preparaba la ceremonia de Rómulo y Emilia, los criados se movían con un silencio solemne. Todo estaba dispuesto para una despedida que no sería solo un final, sino una celebración de todo lo que Rómulo había significado. Vera repasaba cada detalle con la meticulosidad de quien no permite que el afecto interfiera con el deber. Pero por dentro, sentía un nudo en la garganta que no lograba desatar. Cuando Emilia apareció con el vestido sencillo que había elegido para la boda, Vera tuvo que apartar la vista un instante. «Estás preciosa», murmuró con un hilo de voz. Emilia sonrió con una gratitud que era más elocuente que cualquier discurso. «Gracias», respondió, «por todo». En otro extremo del palacio, Catalina observaba desde un balcón la preparación de la ceremonia. Durante un momento, su propia disputa con Martina se le antojó insignificante frente a la verdad que latía en aquel momento. Que el tiempo se llevaba todo, incluso las certezas. Y que, cuando llegaba el final, lo único que quedaba era el afecto que uno se había atrevido a dar. Cuando Rómulo cruzó el patio con paso sereno, Catalina comprendió que algunas presencias dejan una huella imposible de borrar. En el hangar, Manuel respiró hondo. Su mente repasaba cada motivo que tenía para sentirse traicionado. Cada excusa para cerrar la puerta a quien había desobedecido sus órdenes. Pero mientras acariciaba los planos con la yema de los dedos, comprendió que el rencor no le devolvería el tiempo perdido. Ni el prestigio que había visto desmoronarse bajo el peso de sus errores. Cuando alzó la mirada hacia Toño, su voz sonó más cansada que enfadada. «Necesito tiempo», dijo simplemente. «Para pensar». Toño asintió, consciente de que aquella respuesta era más generosa de lo que había esperado. Mientras tanto, la tarde empezaba a declinar sobre la promesa. Las sombras se alargaban en los pasillos y el murmullo de la casa se tornaba más reverente que nunca. Porque todos sabían que esa jornada no sería como las demás. Que, en ese día, se decidirían destinos que no volverían a ser los mismos. La tarde avanzaba con una solemnidad que nadie osaba interrumpir. En el patio, algunos criados se afanaban en colocar bancos y flores alrededor de un altar improvisado. Era un escenario sencillo, pero cada detalle hablaba del respeto profundo que Rómulo se había ganado a lo largo de los años. Emilia permanecía en la puerta, con los dedos entrelazados sobre el regazo y una calma que solo se explicaba por la certeza de que aquello era el destino que ambos merecían. Vera se acercó despacio y le ofreció un pañuelo. «Por si lo necesitas», dijo con una sonrisa que escondía un temblor en la voz. Emilia la miró con un brillo de gratitud en los ojos. «Lo necesitaré», admitió en un susurro. Mientras tanto, en uno de los salones principales, Catalina permanecía junto a Alonso, que observaba la actividad con un silencio introspectivo. «¿Recuerdas la primera vez que Rómulo llegó aquí?», preguntó él, sin apartar la vista del patio. Catalina asintió. «Parecía que siempre había pertenecido a esta casa», murmuró. Alonso inspiró con un suspiro que contenía más recuerdos de los que podría enumerar. «A veces pienso que los lugares no son de los que los poseen, sino de quienes los cuidan». Catalina no respondió, porque en esa frase había una verdad tan sencilla y tan honda que no necesitaba réplica. En el hangar,
Manuel permanecía sentado junto a la mesa donde reposaban los planos. El silencio era tan denso que apenas podía respirar. Toño se había marchado, dándole espacio para pensar. Pero la soledad no traía consigo ninguna claridad. Durante un momento, Manuel apoyó la frente sobre los papeles y cerró los ojos. Su mente repasaba cada discusión, cada sospecha, cada herida que lo había llevado a perder la confianza en Enora. Y, sin embargo, también recordaba la primera vez que la vio trabajar sobre un motor, con esa concentración absoluta que convertía todo lo demás en ruido de fondo. Pensar en ella era como abrir una herida que no cicatrizaba, porque no solo se trataba de talento ni de traición, se trataba de que, en algún lugar de su corazón, seguía admirándola. Mientras tanto, Lope permanecía en la despensa donde Amalia le había ordenado que se ocultara. Sus manos temblaban aún por el susto que Jacinto le había dado. Cada minuto que pasaba allí era un recordatorio de la delgada línea que separaba el éxito de su misión del desastre absoluto. Cuando escuchó pasos al otro lado de la puerta, contuvo el aliento. Pero no fue Jacinto quien apareció, sino Amalia. Su mirada estaba cargada de reproche, pero también de cierta piedad. «Te lo advertí», dijo sin rodeos. Lope bajó la vista. «Lo sé», admitió con un susurro. «Pero tenía que intentarlo». Amalia suspiró con un cansancio que parecía venir de muy lejos. «La duquesa quiere hablar contigo», añadió finalmente. «Prepárate para dar más explicaciones de las que creías». Mientras tanto, la ceremonia de Rómulo y Emilia empezaba a congregar a todos los miembros del servicio. Algunos llevaban flores, otros se limitaban a contemplar en silencio. Pero en cada gesto había un respeto profundo que no necesitaba palabras. Cuando Rómulo apareció, vestido con un traje oscuro que le sentaba con una dignidad inquebrantable, un murmullo recorrió el patio. Emilia dio un paso hacia él. Durante un segundo, sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. No había música, ni lujo, ni solemnidad impostada. Pero en ese instante, todo era perfecto. Vera se situó discretamente a un lado, consciente de que su sitio no era en el centro, pero también de que no podría apartar la vista de aquella despedida. Porque eso era también una despedida, aunque todos se esforzaran por fingir que se trataba solo de una boda. Cuando el sacerdote carraspeó y comenzó a hablar, el silencio se volvió reverente. En el hangar, Manuel se incorporó despacio. Cada paso que daba le parecía más pesado que el anterior. Al final, se decidió a hacer algo que no había previsto al despertar esa mañana: salir en busca de Enora. No sabía qué le diría cuando la encontrara. No sabía si su orgullo herido sería capaz de sostener una conversación que no acabara en reproche. Pero comprendía que no podía tomar ninguna decisión definitiva mientras aquella conversación siguiera pendiente. Cerró la puerta con un gesto firme, como si necesitara demostrarse a sí mismo que aún era dueño de algo, de su voluntad. Mientras tanto, en la galería donde Catalina y Martina seguían manteniendo una distancia tensa, la noticia de la boda empezó a calar en ambas como un recordatorio de que la vida no se detenía para esperar a nadie. ¿Vas a bajar?, preguntó Martina al cabo de un silencio largo. Catalina tardó en responder. «Sí», admitió finalmente. «No importa lo que pase entre nosotras. Hoy Rómulo merece que estemos ahí». Martina asintió sin replicar. Durante un segundo, sus miradas se suavizaron. Tal vez la tregua solo duraría unas horas. Pero por esa tarde, bastaba. En la casa de los duques de Carril, Lope se enfrentaba al momento que más temía. La duquesa lo esperaba en un salón luminoso donde nada parecía fuera de lugar. Cuando entró, su respiración era un hilo entrecortado. Ella lo contempló con una calma que le puso los pelos de punta. «¿Sabe usted lo que más detesto?», preguntó con voz suave. «Las mentiras». Lope bajó la mirada. «Señora, yo». La duquesa alzó una mano. «No voy a tolerar excusas. Quiero saber exactamente qué hace aquí, quién lo envió y por qué cree que puede engañarme». Cada palabra era una cuchilla que se hundía un poco más en su conciencia. Durante un instante, pensó en inventar otra versión. Pero luego comprendió que tal vez, en ese punto, solo quedaba la verdad. En la promesa, la ceremonia de Rómulo y Emilia alcanzaba su momento culminante. Cuando el sacerdote pronunció la bendición final, un suspiro emocionado recorrió a los presentes. Rómulo tomó la mano de Emilia con una delicadeza que hablaba de años de respeto mutuo. Catalina y Martina se situaron a un lado, juntas por primera vez en mucho tiempo. Vera se permitió dejar que una lágrima rodara por su mejilla. Y en ese instante, comprendieron todos que aquel era un punto de inflexión. Que cuando se cierra un ciclo con dignidad, nada se pierde del todo.
Mientras la ceremonia de Rómulo y Emilia concluía, un silencio reverente se extendió por todo el patio. Durante un instante, todos parecieron contener la respiración. Rómulo recorrió con la mirada los rostros que habían formado parte de su vida durante tantos años. Vera, con los ojos aún humedecidos. Catalina, que se esforzaba por no dejarse vencer por la emoción. Incluso Martina, que apartaba la vista para que nadie percibiera la ternura que se abría paso entre su orgullo. Emilia le apretó la mano con delicadeza. Fue un gesto sencillo, pero en ese contacto estaba todo lo que necesitaban decirse. Cuando por fin el sacerdote anunció que ya eran marido y mujer, un murmullo de alivio y alegría recorrió a los criados. Nadie aplaudió de inmediato. Fue como si todos quisieran prolongar unos segundos la calma perfecta de ese momento. Mientras tanto, en el salón iluminado de la casa de los duques, Lope se debatía entre la vergüenza y el miedo. La duquesa permanecía sentada en su butaca, con el porte de quien sabe que ninguna explicación bastará para borrar la desconfianza. ¿Va a hablar?, preguntó al cabo de un silencio que se le hizo interminable. Lope alzó la mirada, decidido al fin a no enredarse más en excusas. Señora, comenzó con voz temblorosa, yo solo quería saber la verdad. La duquesa arqueó una ceja. ¿La verdad sobre qué? Lope tragó saliva. Sobre los tratos que su casa mantiene con ciertos proveedores. Y, sobre por qué tantos rumores apuntan a su señor esposo. El silencio que siguió fue tan espeso que apenas podía respirarse. La duquesa no alzó la voz, ni siquiera frunció el ceño. Así que un espía, murmuró con calma. ¡Qué decepcionante! En la promesa, el servicio comenzaba a retirarse de la ceremonia. Rómulo permanecía de pie, como si no quisiera ser el primero en moverse. Emilia se apoyó en su brazo con un suspiro que mezclaba alivio y tristeza. Ya está, murmuró ella. Sí, respondió él, con una serenidad que solo se consigue cuando uno ha hecho las paces con su propia historia. Catalina se acercó entonces. Gracias, dijo con voz baja, por todo lo que has hecho aquí. Rómulo la miró con afecto. Fue un honor, respondió. Sus palabras, sencillas y sinceras, provocaron un nudo en la garganta de cuantos las escucharon. Mientras tanto, Manuel caminaba por un sendero que bordeaba los jardines traseros. Había preguntado a varios criados si sabían dónde estaba Enora, pero nadie pudo darle una respuesta concreta. Quizá había abandonado el palacio, quizá seguía allí, esperando un gesto que él no terminaba de decidirse a dar. Cuando llegó al final del sendero, se detuvo un instante. Sus pensamientos eran un laberinto de orgullo herido, nostalgia y la certeza de que, tarde o temprano, tendría que elegir entre el resentimiento y la oportunidad de empezar de nuevo. Inspiró con fuerza, como si necesitara llenar los pulmones de valor. Entonces, a lo lejos, vio una figura que reconoció de inmediato. Enora estaba sentada en un banco de piedra, con las manos enlazadas en el regazo y la mirada perdida en el horizonte. Durante un segundo, Manuel pensó en marcharse sin decir nada, en fingir que no la había visto y regresar a sus tareas. Pero algo dentro de él se rebeló contra esa cobardía. Caminó hacia ella con pasos lentos, intentando decidir qué palabras pronunciaría. Cuando estuvo lo bastante cerca, Enora levantó la vista. No hubo sorpresa en sus ojos, solo una calma resignada, como si hubiera sabido desde el principio que aquel encuentro era inevitable. No esperaba que vinieras, murmuró. Manuel tragó saliva. Ni yo, admitió con sinceridad. Durante unos instantes, ninguno dijo nada más. El silencio, sin embargo, no era hostil. Era el silencio de dos personas que ya no podían fingir que no se importaban. En la casa de los duques, la duquesa permanecía inmóvil mientras Lope aguardaba su veredicto. No sé quién lo ha enviado, dijo ella finalmente, pero le advierto que si no desaparece de esta casa en el plazo de 1 hora, será la última vez que vuelva a pisar ningún lugar con el apellido Carril. Lope asintió con un temblor que le recorrió todo el cuerpo. Lo comprendo. Durante un segundo, pensó en rogar, en prometer que abandonaría su curiosidad. Pero comprendió que ya no tenía sentido. Cuando la duquesa se levantó con elegancia estudiada, Lope supo que había fracasado en su misión. Y que, de algún modo, aquel fracaso lo aliviaba. En la promesa, Rómulo y Emilia caminaban lentamente hacia la puerta principal. A su paso, los criados se apartaban con respeto. Algunos inclinaban la cabeza. Otros se limitaban a mirarlos con una mezcla de gratitud y tristeza. Cuando llegaron al vestíbulo, Catalina los alcanzó. «Permíteme acompañaros hasta la planta noble», dijo con un tono que no admitía discusión. Rómulo asintió con una gratitud silenciosa.
Mientras subían los peldaños, Emilia miraba cada detalle del lugar como si quisiera guardarlo para siempre. Al llegar al rellano, Alonso los esperaba. Sus ojos brillaban con un afecto que rara vez mostraba en público. «Os deseo toda la felicidad del mundo», dijo con voz baja. «Y os agradezco cada día que habéis entregado a esta casa». Fue una despedida sencilla, pero nadie que la presenció la olvidaría. En los jardines, Manuel permanecía de pie frente a Enora. «He visto los planos», dijo al cabo de un silencio largo. Ella bajó la mirada. «Sé que no tenía derecho a seguir trabajando en ellos», murmuró. «Pero no podía irme sin terminarlos». Manuel inspiró despacio. «¿Por qué?». Enora levantó la vista. «Porque era lo único que me quedaba», respondió con una franqueza que lo desarmó. «Porque aunque tú creyeras que solo vine aquí a robarte, también vine porque creía en lo que hacías». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan sinceras que a Manuel le dolieron más que cualquier reproche. Mientras tanto, Lope recogía sus pocas pertenencias en la pequeña habitación que le habían asignado. Cada objeto que guardaba en su bolsa era un recordatorio de todo lo que no había conseguido. Cuando se detuvo ante el espejo, apenas reconoció el reflejo que le devolvía la mirada. Había llegado a la casa de los duques convencido de que su misión le daría un sentido que le faltaba. Ahora comprendía que solo le había demostrado que no sabía quién era. Cerró la bolsa con un suspiro y se encaminó hacia la salida, sin volver la vista atrás. En el patio principal de la promesa, Rómulo se volvió por última vez. Su mirada recorrió el lugar con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su propósito. Emilia le tomó la mano y juntos cruzaron el umbral. Nadie rompió el silencio, porque algunos finales no necesitan aplausos ni palabras, solo respeto. El silencio que quedó tras la marcha de Rómulo y Emilia era distinto a cualquier otro. No era el silencio incómodo de la incertidumbre, ni la quietud cargada de reproche que tantas veces se había respirado en la promesa. Era un silencio respetuoso, casi agradecido, que reconocía la importancia de lo que acababa de suceder. Vera permaneció de pie junto a la puerta abierta unos segundos más, como si le costara aceptar que aquel capítulo estaba verdaderamente cerrado. Cuando por fin dio un paso atrás, sintió que algo dentro de ella se había quedado en ese umbral. Pero también supo que no lo lamentaba, porque despedir a alguien con dignidad era la única manera de honrar lo que habían compartido. En otro extremo del palacio, Catalina caminaba despacio por la galería que conducía a los jardines. Cada paso era un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Pensó en la conversación que había tenido con Martina aquella mañana, en todas las cosas que no habían sabido decirse. Tal vez era demasiado tarde para enmendar algunas heridas, pero por primera vez sintió que al menos estaba dispuesta a intentarlo. Cuando se detuvo frente a la ventana, vio a Manuel y Enora sentados en el banco de piedra, hablando en voz baja. Durante un instante, sintió una punzada de nostalgia, porque ella también recordaba lo que era creer que el amor podía salvarlo todo. En los jardines, Manuel mantenía la mirada fija en el suelo. «Cuando supe que seguías trabajando con Toño, me sentí traicionado», confesó al fin con voz ronca. No podía entender por qué, después de todo lo que pasó, decidiste seguir aquí. Enora inspiró con calma. «Porque creía que podía arreglarlo», murmuró. «Porque aunque no lo parezca, nunca quise hacerte daño». Sus palabras resonaron en el aire con una honestidad que le hizo apretar los puños. Durante demasiado tiempo había buscado razones para justificar su desconfianza. Ahora comprendía que la verdad era mucho más simple y más dolorosa. Que a veces uno se aferra a la sospecha porque es más fácil que aceptar que no todo sale como uno desea. Cuando levantó la mirada, Enora lo observaba con una mezcla de determinación y cansancio. «Si he de marcharme, lo haré», dijo con serenidad. «Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue porque creía en ti. En tu proyecto». Durante un segundo, Manuel sintió que el mundo se le estrechaba en torno al pecho. Porque sabía que no podía permitirse perderla otra vez, no solo por la empresa, sino por todo lo que Enora representaba. La oportunidad de no repetir los mismos errores. Mientras tanto, Lope cruzaba por última vez el umbral de la casa de los duques de Carril. Nadie se despidió de él. Ni Jacinto ni la duquesa se dignaron a mirarlo cuando salió. El aire frío de la tarde le azotó el rostro con un sabor a derrota que no se esforzó en disimular. Durante un momento, permaneció de pie en el sendero que conducía a la carretera, con la bolsa colgando de un hombro y la certeza de que su historia allí había terminado antes de empezar. Cuando al fin echó a andar, comprendió que, a pesar de todo, sentía un alivio extraño. Porque no había nada peor que sostener una mentira demasiado tiempo.
Y aunque el precio hubiera sido alto, al menos ya no debía fingir. En la promesa, los criados se fueron dispersando poco a poco. Algunos se dirigieron a sus tareas, otros se detuvieron a comentar en voz baja la ceremonia que acababan de presenciar. Vera permaneció unos minutos más junto al umbral vacío. Cuando al fin cerró la puerta, el sonido del cerrojo le pareció un adiós definitivo. Inspiró despacio, sintiendo que el pecho le dolía de tanto contener la emoción. Pero no dejó que las lágrimas siguieran cayendo. Había trabajo por hacer, y ella siempre supo que el deber era la única forma de no desmoronarse. En el banco de piedra, Manuel alzó la mano con un gesto que Nora no comprendió de inmediato. Durante un segundo, pensó que se despediría. Que le diría que se marchara y que no volviera más, pero cuando sintió su palma posarse sobre la suya, comprendió que aquel contacto era otra cosa. Una tregua, un punto de partida. No sé si puedo olvidarlo todo, murmuró él. Ni si puedo volver a confiar en ti como antes. Nora asintió despacio. No te lo pido, dijo con calma. Solo que me dejes demostrarte que no soy la persona que crees. El silencio que siguió fue largo. Pero no era un silencio hostil. Era el silencio de quienes están dispuestos a empezar de nuevo, aunque no sepan cómo. Mientras tanto, en la despensa de la casa de los Duques, Amalia permanecía de pie junto a la ventana, mirando el sendero por donde Lope se había marchado. No sentía compasión, pero tampoco rencor, solo un cansancio profundo, porque sabía que tarde o temprano, todas las mentiras terminan pasando factura. Y porque también comprendía que cada uno debe asumir el precio de sus elecciones. En la promesa, Alonso se retiró a su despacho con la cabeza baja. La marcha de Rómulo le dejaba un vacío que nada podría llenar. Durante años, aquel hombre había sido mucho más que un mayordomo. Había sido un amigo, un testigo de sus días buenos y malos. Mientras se sentaba frente a la mesa de trabajo, pensó que el silencio de la casa era diferente sin él. Más grande, más frío, inspiró con un suspiro que le dolió en las costillas y se permitió un pensamiento que rara vez confesaba. Que a veces la soledad era el precio inevitable de la autoridad. En el jardín, Manuel inspiró con fuerza. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el rumbo de su empresa y tal vez de su vida. Si decides quedarte, dijo al fin con voz grave, quiero que sepas que no pienso tolerar otra mentira. Nora asintió, sin apartar la mirada. No volverá a pasar. Durante un momento, se miraron en silencio. Y en ese cruce de miradas estaba todo. El dolor, la decepción y una esperanza que ninguno se atrevía aún a nombrar. Finalmente, Manuel bajó la mano y se incorporó. Volvamos, murmuró. Hay trabajo que hacer. Nora respiró con un alivio que se le escapó en un susurro. Cuando se levantó a su lado, comprendió que tal vez no era un perdón completo. Pero sí era un comienzo. Mientras caminaban de regreso hacia el hangar, el sol empezaba a hundirse detrás de las colinas. La luz dorada bañaba el patio vacío donde unas horas antes Rómulo y Emilia se habían jurado amor. Catalina salió a su encuentro cuando los vio llegar. Sus ojos se posaron primero en Nora, luego en Manuel, y aunque no preguntó nada, su mirada contenía un respeto discreto por la decisión que acababan de tomar. La tarde se extinguió en un silencio que no era resignación, sino una calma nueva. Porque en la promesa todo cambiaba y todo permanecía. Rómulo se había marchado, Lope había perdido su misión, Nora y Manuel habían elegido intentar otra vez. Y en el corazón de la casa, el recuerdo de cada uno de esos momentos permanecería, como permanecen las huellas más importantes, invisibles,